Pero ¿qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. En este vídeo vamos a resolver otro paper 3 de Matemáticas, Análisis y Enfoque de nivel superior de Bachillerato Internacional. Ya sabéis que lo primero es leer bien el enunciado, intentar encontrar cuál es la lógica y la temática del paper que va a estar, que digamos, que va a hilar, va a ser el hilo conductor de todo lo que nos vayan preguntando en el examen, en el ejercicio. Entonces, el entender de qué va nos puede servir para desarrollar cierta intuición y saber qué procedimientos matemáticos tenemos que usar e incluso adelantarnos algunas respuestas, ¿vale? Entonces, nos dice aquí, en esta pregunta vamos a explorar las conexiones entre los números complejos y los polígonos regulares. Esto evidentemente ya nos tiene que sonar a raíz de número complejo, ¿no? Las raíces ya sabéis que están escritas en polígonos regulares. El diagrama de abajo muestra un sector circular de un círculo de radio 1 con el ángulo alfa que está entre 0 y pi medio, ¿vale? Un ángulo agudo. Y atención porque en P trazo una perpendicular, esto va a ser importante, y R es la intersección, ¿de acuerdo? La tangente corta en R, ¿vale? Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro sector circular, tenemos aquí un triángulo rectángulo y aquí otro triángulo rectángulo. OQP es un triángulo rectángulo, OPR es otro triángulo rectángulo y después tenemos el sector circular OP hasta aquí, que este punto pues no lo conocemos. Considerando el área de los dos triángulos y el área del sector, demuestra que coseno de alfa por seno de alfa es estrictamente menor que alfa y a su vez alfa es estrictamente menor que seno de alfa partido por coseno de alfa. Vale, pues si yo tengo que considerar esto que me vienen aquí, al final lo que yo tendré que relacionar, ¿qué es lo que sabemos? Que el triángulo, el área más pequeña aquí será el triángulo OPQ. Eso es más pequeño que el área del sector circular. Y eso a su vez es más pequeño que el triángulo OPR. Esa es la lógica del problema. El tema es ahora pasar estas áreas de los dos triángulos y del sector circular a senos y cosenos. Entonces, el área del triángulo OPQ será un medio de su base por la altura. Entonces, fijaos que esto, vámonos a nuestro esquema general. Esto mide 1, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo este triángulo, donde esto mide 1 y esto mide alfa, ¿vale? La base sería, el área sería un medio de la longitud de la base, que sería 1 coseno de teta, porque estoy proyectando en el eje horizontal. Luego esto sería coseno de teta, no de alfa, perdón. Y la altura sería esto, que sería 1 seno de alfa. ¿Vale? Fijaos que ya esto se parece mucho a esto de aquí. Muy bien. Consideramos ahora el área del sector circular. Ya sabéis que es un medio del radio al cuadrado por el ángulo en radianes. Si yo tengo un sector circular de esta manera, ese área, pues es un medio del radio al cuadrado por el ángulo en radianes. Esto hay que sabérselo, probablemente venga en el formulario. Entonces, en este caso, esto sería un medio por 1 al cuadrado, que es 1, por alfa. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle, si queréis, a esto alfa. Vale, y finalmente el área del otro triángulo, del OPR, que también es un triángulo rectángulo. Daos cuenta que lo tenemos así dibujado, ¿eh? Entonces, yo sé que esto es 1. Yo puedo considerar que esto es la base y que esto es la altura, ¿vale? Vamos a llamarle h a esa altura. Esto es alfa, ¿no? ¿Quién es h? Pues daos cuenta que la tangente de... Al final esto es un triángulo rectángulo, hemos dicho. Entonces la tangente de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. Luego resulta que h, esta altura, es la tangente de alfa. Y la base es 1.
pues 1/2 de la base, que es 1, por tangente, por altura, que es tangente de alfa. Vale. Y ahora montamos esta expresión que estábamos diciendo. Este área, 1/2 de coseno de alfa, seno de alfa, yo sé que es estrictamente menor que el área del sector circular, 1/2 de alfa, y a su vez esto es menor que el triángulo grande, que sería 1/2 de tangente de alfa. Si cancelamos los 1/2, llegamos a donde queríamos llegar, teniendo en cuenta que tangente de alfa es seno de alfa partido entre coseno de alfa, ¿vale? Vale. Ahora nos dice, entonces demuestra que el límite cuando alfa tiende a 0 de alfa partido por seno de alfa es 1. Una mención que hacemos a este límite. Esto deberíais de saberlo o por L'Hopital, porque al final esto es una indeterminación 0 partido entre 0, ¿vale? Si fueran polinomios podríamos factorizar y tachar la raíz que nos está dando, que nos está cancelando. Cuando son funciones, pues tenemos que hacer L'Hopital o serie de Taylor. Acordaos que a mí me gusta, o sea, debéis de saber que si yo tengo un ángulo muy pequeño, si el ángulo es mucho menor que 1, el seno de alfa se puede aproximar por alfa, ¿vale? Que sería el primer término de su serie de Maclaurin. Entonces, efectivamente, yo podría demostrar esto diciendo, bueno, porque el límite cuando alfa tiende a 0 de alfa partido por seno de alfa es lo mismo que alfa partido por alfa, ¿vale? Y esto es 1. Pero no se trata de eso, porque me dicen la palabra de esta manera, ¿de acuerdo? Me dicen la palabra hence. Supongo que aquí, si lo hubierais hecho así, tendríais un mark. Pero ahora lo que nos está pidiendo es que razonemos sobre esta idea, sobre esta inecuación que teníamos, que era coseno de alfa, seno de alfa, estrictamente menor que alfa y estrictamente menor que seno de alfa partido por coseno de alfa. Si os dais cuenta, este señor, alfa partido por seno de alfa, sería, sería este señor si lo dividiese entre seno de alfa, pues dividiendo todo entre seno de alfa, estoy dividiendo entre un número que es positivo, ¿vale? Porque alfa se mueve entre 0 y pi medio y por tanto el seno es positivo. Luego la inecuación se mantiene, sería coseno de alfa menor que alfa partido por seno de alfa menor que 1 partido por coseno de alfa. Y ahora, si alfa tiende a 0, sí. Si alfa tiende a 0, el coseno de 0 es 1, ¿no? Y entonces, si alfa tiende a 0, esto se podría escribir de otra manera más rigurosa, pero ya sabéis que el BI el tema de límites no es excesivamente riguroso. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Que alfa tiende a 0. Entonces, esta inecuación se transforma en esta con esto tendiendo a 0, ¿vale? O sea, con alfa tendiendo a 0. Si yo tengo una sucesión que es mayor que 1 y menor que 1, está acotada inferiormente por 1 y acotada superiormente por 1, por sucesiones que tienden a 1, ¿de acuerdo? Necesariamente esta sucesión tiende a 1, ¿vale? De aquí se infiere. Esto es lo que se llama el teorema de sándwich también, pero vosotros esto no entra en el temario de explicarlo de esa manera. Es una cuestión de lógica, ¿vale? Esta función está acotada por arriba y por abajo por sucesiones que tienden a 1. Acotada superiormente e inferiormente por 1, luego el límite cuando alfa tiende a 0 de esa cosa no puede ser más que 1, ¿vale? Porque lo que está pasando aquí, imagínate, tienes tu sucesión y ahora tú tienes una sucesión que ya sabes que tiende a 1 y otra sucesión por abajo que también tiende a 1. Esta al final también tiene que tender a 1, no le queda más remedio porque está acotada por arriba por una que va a 1 y por abajo por otra que va a 1. Esa es la idea. Vale, pues ahora nos dicen, cuidado, 8 marks, 8 marks quiere decir que hay cierto trabajo, pero la realidad
es que es relativamente sencillo si no sabemos bien el tema de complejo. Dice, sea z elevado a n igual a 1, con z complejo y n un natural, con n mayor o igual que 5, calcula trabajando en la fórmula, en la notación módulo argumento, calcula las n soluciones de esta ecuación. Ya sabéis que una ecuación polinómica admitiendo soluciones complejas va a tener tantas soluciones como el grado del polinomio. ¿Qué hacíamos para eso? Decíamos que z elevado a n es 1, ¿no? Z yo lo pongo de la manera r cis teta. Entonces, por un lado, z elevado a n será r elevado a n cis n teta, por un lado, y después 1 en forma cis, ¿vale? 1 en forma cis sería 1 cis 0. Claro, 1 cis 0 o todas las vueltas 2pi que tú quieras, ¿no? Más 2pi n o más 2pi k, como queráis, ¿vale? Vamos a llamarle a esto k, ¿no? Vamos a llamarle a eso k para no mezclarlo con n. Entonces, ¿por qué ponemos esto? ¿Por qué no lo hemos dejado solo en 0? Porque, claro, como yo tengo aquí un ángulo, porque yo esto lo tengo que poner. Porque como yo luego, este ángulo es un múltiplo, esta n va a pasar dividiendo, entonces si no considero dar más vueltas, no voy a considerar todas las soluciones que entran entre 0 y 2pi. Porque luego va a pasar esto dividiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que ponerlo siempre. Y de aquí saco dos conclusiones. Que, por un lado, r elevado a n tiene que ser 1, ¿vale? El módulo tiene que ser 1. Por tanto, r es un real, ¿eh? R es un real. No penséis que yo ya estoy resolviendo lo mismo que aquí. No, no. R elevado a n igual a 1, r necesariamente es 1. No le queda otra. Y por otro lado, que n teta tiene que ser igual a 0 más 2pi k para k de 0, 1, ¿hasta cuándo? Hasta n menos 1, ¿vale? Porque como empezamos en 0 y hay n raíces, pues tenemos que acabar en n menos 1. Luego teta tiene la forma 0 entre n es 0, 2pi k partido por n. Luego, ¿cuáles son mis soluciones? Z0, Z1, ¿cuáles serían? Z0 sería 1 cis 0. Z1 sería 1 cis 2pi partido por n, ¿vale? Vamos a poner otro. Z2 sería 1 cis, aquí estoy cogiendo k igual a 0, aquí estoy cogiendo k igual a 1 en Z1, y en k igual, en Z2, pues k igual a 2, k igual a 2, ¿vale? Sería, si yo pongo, sería 4pi partido por n, ¿no? En general, las raíces serán 1 por cis, o sea, cis de 2pi k partido por n, ¿vale? Simplemente con k de 0 hasta n menos 1. Esta sería la respuesta, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, porque es casi el esquema general que me tengo que saber de teoría, ¿no? Porque no... En fin, las raíces de la unidad es lo más sencillo que nos pueden preguntar, ¿vale? Ahora me dice que represente esta solución en un diagrama de Argand. Pues vamos a ver, ya sabéis que estas soluciones en un diagrama de Argand pues tendrían, vamos a ver, la siguiente forma. La primera solución estaría, aquí estaría Z0, ¿no? Aquí podría estar Z1, en fin, formarían esto sería, ¿no? Aquí estaría el Zn-1, ¿vale? Formarían polígonos regulares, de n lados, ¿no? Entonces, esto ya sería la respuesta a la pregunta.
Y me preguntan ahora cuánto mide la longitud del segmento P0, P1, es decir, este segmento de aquí, ¿cuánto mide? Bueno, de que lo demuestre que mide eso, en realidad, ¿vale? Fijaos que este triángulo yo lo puedo pintar así con dos triángulos rectos, ¿vale? Sería este dibujo que voy a poner aquí, para que se vea más claro. Si este ángulo original, ese ángulo, ¿cuánto vale? Pues valdrá 2pi partido por n, ¿no? Ese ángulo necesariamente vale 2pi partido por n de las raíces que tú hayas querido meter en tu problema. Entonces, ¿cuánto medirá? 2pi partido por n, pero la mitad, ¿no? Entonces, 2pi partido por n, pero la mitad se va ese 2. Luego esto te queda pi partido por n. ¿Vale? Este radio mide 1, porque la circunferencia esta tiene de radio unidad. ¿Vale? Porque es en las soluciones nos ha salido que el módulo de nuestra raíz era 1. Entonces, ¿cuánto mide este trozo de aquí? Pues 1 seno de pi partido por n. Entonces, ¿cuánto va a medir de aquí a aquí? Pues 2 veces eso. Esto más eso, más lo mismo, pues 2 veces seno de pi partido por n, ¿vale? Y ya lo tendremos demostrado. Lo siguiente es que entonces escriban la longitud total de todo el polígono, ¿vale? O sea que yo tengo mi circunferencia así y yo tengo mis raíces y esas raíces pues van a formar un polígono de tantos lados. Vamos a imaginar, esto sería por ejemplo el caso de tener 6 raíces, ¿no? No sé si lo dibujo bien. 7, no sé, 7, 8 raíces. Bueno, en fin, que sabéis que forman un polígono regular, que cuando tengo 3 raíces forman un triángulo, que si tengo 4 pues forma un cuadrado, y etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues, ¿cuál será la longitud total? Pues como tengo n lados, pues será n por la longitud de un lado, que hemos dicho que es 2 seno de pi partido por n, ¿vale? Esto se puede escribir más bonito como 2n seno de pi partido por n. Y ahora dice, calcula el límite de este perímetro cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, esto sería el famoso método de desahución de Pitágoras, estaría relacionado, ¿no? Es como aproximó Pitágoras, Arquímedes. Como aproximó a Arquímedes la longitud de una circunferencia, porque si yo tengo cada vez más lados, ese polígono se va a parecer cada vez más a la circunferencia, y yo sé que la longitud de una circunferencia es 2 por pi por r, que en este caso es 1, ¿no? Esto es 1 en este caso, luego ese límite tiene que salir 2pi. Es decir, el límite que me están pidiendo cuando n tiende a infinito de 2n seno de pi n tiene que ser 2pi. Lo tenéis que saber, pero ¿para qué sirve saber esto? Hombre, ahí más tranquilo. Una forma de ver esto es que más rigurosamente con límite, esto sería un infinito por 0. Esto es una indeterminación, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando n tiende a infinito, pi partido por infinito es 0, tiende a 0, y el seno de 0 tiende a 0. Y 2n tiende a infinito cuando n es infinito, pues es una indeterminación. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Que yo puedo hacer la misma idea que os conté antes. Yo puedo decir que esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de 2n, y como este tiende a 0, el seno de pi partido por n, cuando el ángulo tiende a algo muy pequeño, el seno también tiende al ángulo. Luego yo puedo decir que esto tiende a pi partido por n, ¿vale? Y las n se me van y queda 2pi, que es lo que tenía que quedar. Hay más formas de hacer esto. Podríamos haber pasado a la indeterminación infinito partido por infinito, manipulando esto como 1 partido por eso, y hacerlo hospital, por ejemplo.
¿vale? Pero bueno, creo que reflexionar sobre series de Maclaurin, o sea, saber que el seno de un ángulo muy pequeño es el ángulo y el coseno de un ángulo muy pequeño es 1, que al final es lo que nos está diciendo el primer término de Maclaurin, nos va a sacar de muchas indeterminaciones, no de todas, pero de muchas. Vale, y ahora me pide el área del polígono de n lado, es decir, que si yo tengo esto, que yo saque el área cuando tengo n lados. Bueno, pues lo primero que habrá que sacar es el área de un trocito, de un quesito de esos, ¿vale? Si vemos en el dibujo anterior, lo que teníamos era esto, ¿no? Yo tengo esto y este ángulo dijimos que era pi partido por n, ¿no? Vale, no, más fácil. Tengo n quesitos, más fácil que esto. Tengo n quesitos, el ángulo este entero es 2pi partido por n, este radio es 1, ¿vale? Y os tenéis que saber que el área de un triángulo, cuando me dan el radio, o sea, un triángulo circunscrito de esta manera, ¿no? Que yo tengo este radio y tengo este ángulo, podríamos hacerlo de muchas maneras, pero ya sabéis que una manera muy rápida es un medio del radio, en este caso 1, por el seno de ese ángulo, 2pi partido por n. Esto viene también en el formulario y se usa muchísimo en el BI. Entonces, es bueno conocerlo porque si no tenemos que sacar la altura y es un poco más lioso, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál será el área total? El área total será n triángulo como este, ¿no? N triángulo como ese. Luego será n medios por seno de 2pi partido por n. Finalmente me dicen cuál es el límite de este área cuando n tiende a infinito. Lo que me están pidiendo otra vez ahora es el área del círculo. Claro, porque cuando n tiende a infinito, las raíces cada vez están más próximas y son más numerosas y al final acaban conformando la circunferencia completa. Luego el área del polígono no deja de ser el área de la circunferencia. Que yo sé desde chiquitito que es pi r cuadrado y en este caso es pi porque r es 1. Luego ese límite tiene que dar 1. O sea, tiene que dar pi. Pero vamos a hacerlo formalmente. El límite cuando n tiende a infinito de n medios seno de 2pi partido por n. Ya de nuevo tengo una indeterminación infinito por 0, ¿vale? Porque esto tiende a 0 y por tanto el seno tiende a 0 y esto tiende a infinito. Pero yo puedo razonar con Maclaurin que esto se comporta igual que 2 partido por n, porque es muy pequeño. Entonces, el n se va con n, el 2 se va con 2 y esto queda pi, como no puede ser de otra manera, ¿vale? Aquí si queréis poner el primer término de Maclaurin, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis entendido bien el ejercicio. Es bastante bonito, ¿eh? Porque hemos relacionado áreas y longitudes de circunferencia y círculo con límites de las raíces enésimas de la unidad cuando n tiende a infinito. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Venga, un saludo.